Hola mis amigos, mis amigurumi, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hacer el gorrito de chef para el tripulante. Vamos a necesitar hilo blanco. En esta ocasión yo voy a ocupar esta lana con ganchillo de número 3 o 3,5. Empezamos con anillo mágico, y ahí vamos a hacer 6 puntos bajos, y ese va a corresponder a la vuelta número 1. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos para dejarlo así como media luna. Vamos a hacer en la vuelta 2 6 aumentos para tener ahora 12 puntos. 1 y 2. Vamos a colocar nuestro marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En este momento anudamos la hebra del anillo para que no se nos esté aflojando, porque después va a ser más difícil. Ahí está. En la vuelta 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento en toda la vuelta. Vamos a hacer lo mismo para tener 18 puntos. Empezamos un punto bajo y un aumento. Ahí son 3. Colocamos nuestro marcador. 3, punto bajo, 4 y aumento. 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Quitamos nuestro marcador. La vuelta 4 van a ser 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos nuestros 2 puntos bajos, colocamos nuestro marcador y un aumento. Dos puntos bajos y un aumento. Ya llevamos 20 puntos, 22, y terminamos con aumento. Son 24 puntos.
Ahora vuelta 5 vamos a hacer 2 puntos bajos y un punto push o punto piña o punto garbanzo, como lo conozcan, de 5 lazadas. Aquí colocamos nuestro marcador y continuamos con el punto piña. Recuerden, empezamos con una lazada e introducimos en el orificio, tiramos hasta donde va a ir nuestro punto piña. Así hacemos 5 veces, 2, 3, 4, 5. Lo cerramos y siempre vamos a hacer una cadena para fijarlo. Continuamos con 2 puntos bajos, 1, 2, y luego nuestro punto puff, 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos. Recuerden nuestra cadena para fijarlo. 2 puntos bajos y nuestro punto puff, 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos y fijamos. 2 puntos bajos y nuestro punto puff de 5 lazadas, 1, 2, 3, 4, 5. Fijamos. 2 puntos bajos, punto puff, cinco. 1, 2 puntos bajos, nuestro punto puff, 1, y así toda la vuelta. Aquí terminamos en la vuelta 5. La vuelta 6 vamos a hacer un punto bajo y una disminución. El punto puff nada más es cuestión de echarlo hacia afuera para que no nos estorbe. Entonces, un punto bajo, una disminución, pero vamos a poner aquí nuestro marcador. Entonces, punto bajo, aquí una disminución, así. Luego punto bajo, una disminución, y así toda la vuelta. Entonces aquí estamos ya terminando esta vuelta. Vamos a continuar ahora haciendo punto bajo en todos los puntos que tenemos. Es de la vuelta 7 a la 10. Vamos a hacer punto bajo en todos los puntos para ya terminar nuestro gorrito. Ya en la vuelta 10 nos habrán quedado 16 puntos y nada más sacan bien, empujan bien el punto puff para que le dé ese acabado de gorro de chef. Acomodan bien el gorrito, lo rellenan
no mucho, o sea, para que no pierda la forma nada más. Aquí creo que fue mucho, así. Y dejaron un poco de hebra y ahora van para coser el gorrito en el tripulante. Ustedes se lo pueden poner del lado que quieran, aquí o en medio. Para coser es muy fácil. Vamos a insertar nuestra aguja de lana, lanera, para que quede así. Vamos a hacer esto. Una vez aquí en la cabeza del tripulante van a ir a guiarse por una línea. Insertan la aguja así, la sacan y ya quedó fijo. Ahora el siguiente va a ser agarrar un punto de acá y van a continuar acá en el siguiente orificio, y así todo alrededor, y les queda bien cosido, bien sujeto. Y eso es todo. Nos vemos en nuestro próximo video.